Bueno, chicos, entonces recuerden que estamos viendo el tema de la renovación de la mente y hoy culminamos con la última parte, así que vamos a estar ahí si hay alguno que no nos sigue en Instagram, lo puede hacer, o en Telegram. Y vamos entonces a comenzar la cuarta parte de la renovación de la mente, así que pongan mucha atención ya para ir finalizando esta temática. Ya, esta es la última parte. Aquí finalizamos con la renovación de la mente. Ya, esta parte se refiere como en el fondo a hacerlo práctico. Ven que las veces anteriores compartimos desde la importancia del corazón, de la relación que tiene con el espíritu y la mente, y cómo se van relacionando hasta que la importancia de lo que sale finalmente por nuestra boca. Y una cosa es lo que nosotros hablamos y otra cosa es lo que finalmente tenemos que ejecutar. Y acá lo separamos en dos partes, apuntando en el fondo a lo que somos por fe, a lo que Dios dice de nosotros, lo que ve bajo su lupa, versus lo que la práctica del hombre, que en este caso es nuestro día a día. Y apuntamos a estos versículos que son Efesios 4, del 20 al 24, en donde la primera parte verde apunta a la fe, al hombre que somos por fe, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Denme un momentito. Bueno, en este primer versículo, como les mencionaba, se refiere a aquellos que nosotros como discípulos le hemos oído, le hemos escuchado y en algún aspecto nosotros le seguimos. Entonces, considerando que nosotros estamos en constante comunicación y comunión con Él, es que nosotros debiéramos ya de experimentarlo. Por eso alude a lo que como Dios nos ve como hombres terminados, como nuevas criaturas, que estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales y que prácticamente no tenemos ningún defecto ante los ojos de Dios, de una forma objetiva, o sea, al final de toda la historia. Por eso dice, conforme a la verdad que está en Jesús, porque según la verdad de Él, como nosotros somos uno juntamente con Él, es que esa verdad también se hace realidad en nosotros. Pero eso es algo objetivo, todavía no es experimentado. Ahora, en la segunda parte dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, a nuestros antiguos hábitos, lo que comentábamos muchas veces, ¿cómo pensamos ahora? ¿Cómo son nuestros pensamientos ahora en comparación a lo que pensábamos antes? ¿Realmente podemos ver un antes y un después? ¿Hemos notado una renovación de nuestros pensamientos, de nuestro análisis y ese tipo de razonamientos que tenemos? Entonces, si comparamos, claramente que sí. Tal vez no en tan gran magnitud, pero sí lo hay. Creo que nadie podría decir que no ha notado una diferencia. Perdón. Entonces, esa antigua pasada manera de vivir se refiere a los pensamientos, los malos hábitos y cómo vivíamos finalmente en general. Despojados del viejo hombre, dice, de nuestra antigua naturaleza es en el fondo, de el hombre que éramos sin el Señor, que está viciado conforme a los deseos engañosos, esos deseos engañosos que vienen del corazón, lo que hablábamos anteriormente, perdón, como decía la Tamara la otra vez, el corazón es engañoso. El ejemplo que dábamos de las películas de Disney, jamás podemos seguir nuestro corazón es nuestro enemigo número uno. Pero también somos uno con el corazón cuando todavía no está forjado del todo Cristo en nosotros. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con dejarnos llevar por nuestras emociones, por nuestros pensamientos y por lo que nuestro corazón dice. Si nuestro corazón, lo reitero y lo he dicho todo el tiempo, está dolido, está enfermo, está entenebrecido, eso habla del verdadero yo, o sea, de nosotros antes del Señor. Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, es en la justicia y santidad de la verdad. El renovarnos de nuestro nuevo hombre es renovarnos de Cristo en Él y revestirnos de Él. Entonces,
La primera parte, hablando de la fe específicamente, del hombre que somos según la lupa de Dios, y lo que somos por fe es una cosa. Y otra cosa es cuando ya somos uno en la experiencia, en el día a día con el Señor, y eso aplica y apunta totalmente a una voluntad, chiquillos. Y eso es lo que más nos cuesta. Esta última parte de la renovación de la mente es la más compleja, porque aquí apunta a que nosotros tengamos que poner de nuestra parte. Una pequeña parte en comparación a todo el trato que hace el Señor, pero una parte muy importante, porque es una pequeña decisión que nos lleva a grandes cosas, porque en esa pequeña decisión es donde el Señor entra, le abrimos la puerta hasta atrás para que Él nos tome y haga todo lo demás. Y ahí corren los ríos de agua viva y ahí la obra de Él se empieza a manifestar, abunda la gracia, nos salvamos de muchas cosas que nosotros en nuestras fuerzas no podríamos resistir. Y ahí es donde el Señor hace lo suyo. Entonces, una cosa es por fe, que es todo lo que hablamos en las navegaciones anteriores, todo lo que aprendimos, todo lo que pudimos ver, toda la luz que el Señor nos arrojaba en lo que comentábamos, pero otra cosa ya es llegar al final de la etapa y no sacamos nada con que haya sido solamente conocimiento y teoría si finalmente no lo vamos a llevar a la experiencia. Y tampoco debe ser una carga, porque no lo vamos a ejecutar nosotros por completo. Lo va a hacer el Señor en nosotros, pero con una pequeña voluntad de nosotros, que la dispongamos y Él lo va a ejecutar el resto. Así que en estos versículos, en el fondo, nosotros queremos apuntar a la importancia de que ya es como que el Señor te diga, Carmen, ya es hora de tomar una decisión. ¿Seguimos hasta acá o avanzamos? Es como, Damaris, ya tienes que tomar tu decisión. Nos estancamos acá porque nos estancamos. Y no significa que el Señor no nos va a volver a dar otra oportunidad, pero es como que el nivel no lo habremos pasado. Y a medida que avanzamos en la vida espiritual, ya las cosas que antes nos debilitaban ya no tienen mayor poder sobre nosotros. Entonces, es súper importante mencionar la voluntad de nosotros, que debe de ser alineada a la del Señor. ¿Y cómo se hace? Renovando nuestra mente. ¿Y cómo renovamos? Y al final es algo recíproco. La voluntad se genera por medio de la renovación de la mente, se va a aplicar, y la renovación de la mente también va siendo renovada a medida que nosotros vamos decidiendo cada día más por el Señor. Y esa diferencia que hicimos hacer como en estos versículos, apuntando a estos dos hombres, al que somos por fe, que es de forma objetiva, y al día a día y a nuestras convicciones, decidiendo ya voluntariamente a que seamos renovados en toda área de nuestra vida. Abajo dice, quizás en la experiencia tengamos que ver la sombra del viejo hombre, pero debemos tener una mente renovada para hacerle frente. Como lo mencionábamos, siempre vamos a poder estar viendo a este viejo hombre y que nos cae mal y que no nos gusta y que nos expone y que nos deja en vergüenza y que nos muestra lo débiles que somos. Y amén, porque es parte de nuestro crecimiento y del día a día. Este es un muerto con el que cargamos, aunque suene chistoso, pero ese viejo hombre ya está muerto. Ese viejo hombre ya está crucificado. Entonces ahora hay que creerlo, tomarnos de eso y avanzar. Claro, va a patalear a veces y nos va a exponer y va a mostrar algo de la Karina que yo pensaba y juraba de guata que no estaba y que estaba súper vivo, pero es totalmente necesario. Pero vamos a tener la mente renovada porque hay un deseo en nuestro corazón ha ido siendo sanado, ¿está bien? Bueno, y por eso es que nuestra mente también está siendo renovada y vamos venciendo a ese antiguo hombre y nos vamos forjando en Cristo, en este nuevo hombre. Así que esa es como la primera parte, para que lo tengamos claro, hagamos esa diferencia de lo que somos por fe y lo que finalmente tenemos que llegar a ser de la mano de nuestra decisión y de nuestra voluntad. Eso. Así es. Muchas gracias, Cari, por eso. No sé si alguien tiene una duda con respecto a esto, lo hayan visto desde esa perspectiva o no, o lo conversamos después. Si es que alguien quiere hablar, puede alzar su micrófono, porque aquí no tengo visión de todos. Sí, capaz no veamos la manito si la levantan, pero hablan nomás si quieren comentar algo. ¿Aló, ¿me escuchan? Sí, sí. ¿Puedo hablar?
Sí. Soy Elisa. Ya. Mira qué importante lo que estés tocando, porque yo creo que, como tú decís, es la decisión más importante que tenemos que tener como hijo, porque si no hay una disposición del corazón y no dejamos que papá ore en nosotros, él no lo va a hacer porque simplemente él nos dio el libre albedrío y nosotros hasta cierto punto podemos elegir lo que hacemos con nuestras vidas. Pero si realmente queremos un cambio, tiene que ser una decisión que venga desde adentro de nosotros, que no sea solamente de la boca para afuera, es decir, Señor, ¿sabes qué? Realmente necesito que tú obres en mi vida, yo dispongo mi corazón. Hay algunos que lo hacemos por fe, hay algunos que lo hacemos también a través del quebranto. Muchas veces necesitamos ser quebrantados, nuestro hombre exterior necesita ser quebrantado para que el hombre interior que está dentro de nosotros, que es Cristo mismo, pueda ser expresado, y a través de estos quebrantos nosotros llegamos a decir, Señor Jesús, yo no puedo más, necesito que tú ores en mi vida, y desde ya tú tomas control de ella, dispongo mi corazón, dispongo mi vida, porque realmente nosotros no sabemos cómo vivir, no sabemos hacer las cosas bien, creemos que sabemos, pero realmente no es así. Vivimos muchas veces conforme a nuestros conocimientos, pero como decía la Cari, también es importante tenerla, que vaya de la mano el conocimiento y la experiencia con el Señor. Así que yo creo que este es el punto más importante de tener una vida, una mente renovada y caminar conforme a la voluntad del Señor. Disponer el corazón realmente, pero no que sea de la boca para afuera, sino que sea desde adentro, que venga como un clamor, porque nosotros así tenemos que pedir las cosas, por clamor al Señor, porque ese clamor realmente es escuchado. Bueno, y las cosas que decimos constantemente también el Señor la escucha, pero cuando hay un clamor, el clamor viene de la sinceridad, viene de algo desde adentro de lo más profundo de nuestro ser. Y ahí es cuando el Señor más nos pone oído, porque sabemos con todo nuestro espíritu, nuestro ser, qué es lo que queremos. Y lo que queremos es andar como Cristo, vernos como el Señor nos ve. Son promesas que el Señor nos hace y las va a cumplir, el que empezó la obra la va a terminar. Así que gracias, Señor, porque esto es muy importante, muy importante. Tenemos que estar seguros de quiénes somos en Cristo. Sí, amén. Oye, qué importante, espérame, Dami, lo que dice el Isa, y qué bueno que lo recalca, porque aquí, por ejemplo, dice, y vestidos del nuevo hombre, que en este caso es de Cristo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La justicia se refiere al carácter de Dios, a su forma de vivir, y nosotros, como decía Elisa, nosotros no sabemos tener un buen vivir, no sabemos comportarnos de acuerdo a lo que dice Dios. Entonces, por eso nuestro día a día es lo que nos forja en carácter. Nuestro carácter se forma diariamente, por ejemplo, a diferencia de nuestro temperamento, que es con lo que nacemos y nos determina muchas veces. Pero el carácter es lo que es forjado día a día, y es esa justicia de Dios, que es el carácter de Dios, lo que se va forjando en nosotros día a día. Por eso es una lucha diaria. Y obviamente a medida que vamos descansando más en el Señor, ya no es una lucha, sino que ya es un reposar, aprender a descansar en Él. Y dice, creado según Dios en la justicia, o sea, en el carácter de Dios, y la santidad de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad, Él es la realidad. Y la santidad se refiere a la naturaleza de Dios, que obviamente está expresada en Cristo, y cuando nosotros somos uno con Cristo, cuando podemos ser uno juntamente con Él, entonces se hace una realidad la santidad en nosotros. Una vez habíamos comentado el tema de la santidad, y eso se refiere en el fondo a que, claro, por fe somos santos juntamente sentados con Él en lugares celestiales y todo lo que sabemos que dice en Efesios 2, ¿cierto? El capítulo. Pero la santidad, como lo mencionaba una vez Franco, también es diaria. El forjar el carácter también es diario. Todo es diario. Nosotros diariamente o vamos ganando más del Señor, o nuestra alma sigue ganando terreno en nosotros. Entonces, a eso apunta. Nuestra realidad es Cristo, nuestra naturaleza es santa por fe en un aspecto, pero también está este proceso diario, esto que es progresivo, igual que una planta, igual que un cultivo. Así que qué bueno lo que menciona Lisa, porque no sabemos vivir y el Señor nos está ayudando día a día a poder renovarnos en nuestro vivir en general. Amén. Así es. Muchas gracias, Isa, por tu comentario, y Cari también por lo que compartiste, y también profundizando un poquito más acerca de lo que estamos compartiendo. Hay acciones para renovar nuestra mente, ya que, como decía Cari, que ya como lo práctico, como que ya la decisión que nosotros debemos tomar, y hay tres cosas importantes, aspectos importantes que nosotros tenemos que hacer. La primera de ellas es despojarse del viejo hombre, eliminar el pecado de nuestro corazón y vestirnos del nuevo hombre. Y dentro del despojarse del viejo hombre,
tenemos que tener claro que si no nos despojamos de este viejo hombre, no podremos experimentar la renovación de la mente, o sea, es una consecuencia. Si nosotros quizás vamos a ver la sombra de lo que nosotros fuimos, pero lo importante es no caer en lo que éramos antes, sino que ya es una decisión y una voluntad que nosotros debemos tener de no volver atrás. En Romanos 6:6 se los voy a leer porque es muy importante para también recalcar lo que decía Cari, que hay como dos partes, que es la fe y la voluntad. Dice así, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice que el hombre viejo fue crucificado juntamente con él. Acá hay una cuestión de fe, de lo que Dios hizo ahí en esa cruz, y cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros creemos en lo que Él hizo por fe, que murió en la cruz por nuestros pecados, por nuestra maldad, por nuestras enfermedades, y nosotros lo creemos por fe. Eso es una parte que decía y señalaba también Cari, y la otra parte que nos señala Efesios 4, dice que debemos despojarnos del viejo hombre. Y ahí es como una indicación, como una acción que nosotros debemos realizar, despojarse, dejarlo. Es importante que podamos hacerlo. Y por lo tanto, nosotros para renovar nuestra mente necesitamos tanto de la fe como de la voluntad, así como decía Isa, ¿cierto? Es importante que nosotros podamos tener ambas cosas muy importantes, ¿cierto? Para ir desarrollando esta renovación de la mente. Debemos rechazar en esta acción de despojarse, rechazar todo lo que es pecaminoso, todo lo impuro y todo lo que pertenezca al yo, al que no, yo creo que esto, yo voy a cambiar esto, todo eso tenemos que sacarlo y dejar que Dios pueda obrar en nuestros corazones, en nuestras vidas, que todo lo que entre a nuestro corazón sea para edificación y la renovación de nuestra mente. Ya como veíamos la vez anterior, que es el corazón el que se corrompe primero, es ahí donde nosotros tenemos que ir trabajando, en ese corazón que muchas veces es impuro. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y recto delante de ti, que ese sea nuestro deseo diariamente, en todo momento, que ese sea lo que nosotros queramos tener o sea, que queramos en nuestra vida. Buscar a Dios con un corazón sincero y su Espíritu Santo nos ayudará en este proceso. Creemos que Dios, Jesús, cuando, ¿cierto?, ascendió a los cielos, dejó un consolador, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en sí tiene muchas características, ¿cierto? Y Él nos ayudará, ¿cierto?, a pasar muchas dificultades o a enfrentarnos quizás a lo mejor en tentaciones, pero a través del Espíritu Santo nosotros podemos discernir y podemos también decidir en esa acción para ir renovando nuestra mente y así ir despojándonos de este viejo hombre. El segundo punto, entonces, la segunda acción es eliminar el pecado de nuestro corazón. Es importante que podamos corregir esto. Y vuelvo a reiterar, como decíamos la otra vez, es el corazón el que se corrompe y por lo tanto es ahí donde nosotros debemos identificar qué es lo que está corrompiendo nuestro corazón, qué está haciendo que nuestro corazón esté entrenebrecido y por lo tanto nuestra mente también sea oscurecida por todos estos pecados, por todo lo impuro que a veces nosotros practicamos. Obviamente, por ejemplo, un papel o con un dedo, ¿cierto? Podemos tapar una luz o podemos oscurecer. Así mismo pasa con el corazón. Cuando hay pecado en nuestra vida, obviamente hay oscuridad en nuestro ser. Entonces debemos pedirle a Dios que trabaje en nosotros, pero también nosotros debemos eliminar. Si sabemos que hay algo que antes hacíamos, tratemos de evitarlo, decidamos no hacerlo, no volver atrás, no ir donde a lo mejor sabemos que vamos a pecar. Entonces es importante que podamos sí o sí ir sacando y eliminando de nuestro corazón el pecado. Si el corazón es puro, podrá entender la voluntad de Dios.
Y esa es como una de las preguntas que siempre nos hacemos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios para mi vida? Y yo creo que en todo momento siempre nos hacemos esta pregunta, ¿qué? ¿Será de Dios hacer esto? ¿Será la voluntad de Dios que yo haga esto o esté con esta persona o que vaya hacia un lugar X? Entonces, siempre es la pregunta que nosotros tenemos, pero si nuestro corazón está puro, vamos a poder entender la voluntad de Dios, el propósito que tenemos en Dios. Así que es importante, chicos, bueno, ahí hay como una gráfica que nosotros debemos sí o sí despojarnos de este viejo hombre, aunque veamos la sombra, como decía Cari, la idea es que no volvamos atrás, sino que realmente podamos dejarlo a un lado y podamos eliminar el pecado de nuestro corazón. Y como tercer punto, entonces, está vestirse del nuevo hombre, y ahí Cari nos va a compartir acerca de eso. Dami. Sí. Vuelve atrás un poquito, que quería comentar un punto. Cuando tú dijiste eso de no vamos a lugares donde tal vez podemos pecar o que tal vez sabemos que podemos ser débiles, en ese sentido, a eso se refiere de forma más práctica despojarnos del viejo hombre. Como esta sombra va a estar constantemente rondándonos y buscando la oportunidad de embaucarnos de algún modo, algo práctico es lo que hemos mencionado varias veces, ¿con quién nos relacionamos? Lo que comentaba la Tamara la otra vez, ya no invitaría a lo que le preguntó el Pedro, no invitaría a gente que habla con garabatos, que maldice, que es un asesino, que hace cosas turbulentas, si no es lo que quiere ella para su vida ni para sus hijos. Entonces, ¿con quién nos juntamos? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Y también lo dije la vez anterior, muchos hermanos de nuestra iglesia, de las congregaciones en general, son cristianos, somos todos hijos, bien, pero en su hablar nosotros sabemos qué es lo que, si nos edifica o no nos edifica lo que ellos hablan. Y puede ser algo trivial, también lo mencionamos, no tiene que ser algo pecaminoso incluso, pero si su vocabulario, si su hablar es de cosas que de repente van a abrir los sentidos o te va a despertar a ese antiguo hombre, entonces tienes que tomar distancia. Y ahí apunta a lo que estamos hablando ahora en esta última parte, el tomar la decisión. Toma la decisión, porque está en nosotros seguir en lo mismo, juntándote con las mismas personas que te solapan y que cada vez que tú caes o cada vez que tienes una debilidad o cada vez que te encuentras que tal vez estás en dificultad, vas y las personas te dicen ya no importa y te solapan. Cuando tomamos una decisión, porque también el Señor nos quiere llevar a otro nivel y quiere empezar a renovarnos en todo sentido, renovar nuestra mente en primera instancia, sanar nuestro corazón. Y obviamente empezar a evolucionar, porque Él nos quiere maduros, pero decidamos con quién nos estamos relacionando, qué estamos viendo, con quién estamos hablando, qué es lo que estamos escuchando. Y eso es una forma práctica de despojarnos del viejo hombre, porque no estamos alimentándolo, estamos entonces alimentando a el nuevo hombre y acudiendo a Cristo cuando nos sentimos debilitados. Relacionarnos con hermanos mayores, relacionarnos con hermanos que nos edifiquen, que el hablar sea un 90% y ojalá 100% del Señor todo el rato, aunque, oh, que canuto, pero es que ese es nuestro mundo, po. No es otro. Y en general esa es una forma práctica que les quería comentar, porque cuando decimos despojarnos del viejo hombre es como, ay, ¿cómo lo voy a hacer? Claro que suena difícil, pero cosas prácticas, hay que partir con cosas sencillas, y son pequeñas decisiones que nos llevan a... Así es. Amén. También la mentira, la envidia, son cosas que a veces se practican y pensamos que a lo mejor la homosexualidad o la pornografía es un pecado, claro, obviamente más visible, pero hay muchas cosas que guardan nuestro corazón que debemos eliminar. Así claro. Que ojo ahí también, chicos. Amén. Amén, amén. Ay, vistiéndonos del nuevo hombre. Bueno, este nuevo hombre tiene estas 3 características que evidentemente vienen desde Dios. Obviamente que en la gloria de Dios nosotros no tenemos parte, porque esto habla directamente de su deidad, y nosotros no tenemos parte con eso. La santidad, porque solo pertenece a Dios, y la santidad, como todos saben, esto significa ser apartados para Dios, ser diferentes. Y muchas veces yo sé que varios de nosotros nos hemos sentido diferentes cuando nos toca compartir como en reuniones o actividades seculares.
Y eso está bien, está súper bien. En un aspecto al principio como que nos incomoda porque el ser humano siempre busca como la aceptación y de pequeño siempre uno quiere parecerse al otro, o si su nombre es más raro como que no te gusta. En algún modo el ser humano siempre quiere ser aceptado y mientras más pase piola o mientras, ¿cómo lo puedo decir? Menos llame la atención es mejor. Pero llega un momento que cuando ya Cristo va creciendo en nosotros, Él nos va haciendo diferente al resto. Solamente con estar callado a veces, o en hablar pocas cosas, o en nuestro comportamiento, o que recogimos un papel, son cosas sencillas, pero uno ya es raro para el otro, para las personas que son del mundo. Y eso es parte de que el Señor nos santifica de esa forma. Y es saber, en el fondo, qué es el pecado. Cuando nosotros reconocemos cuál es el pecado y con nombre y apellido, como explicaba el otro día Damari, cuando uno ya reconoce lo que es el pecado en tu persona, porque también puede ser a modo general, uno siempre puede ver los defectos en los otros, pero cuando uno ya reconoce el defecto o esa debilidad o esa inclinación natural que uno tiene, uno ya puede tomar la decisión y hacerle frente, como dice ahí. Al identificarlo, ya le podemos hacer frente. Y tomamos distancia. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos reconocido. Y ahí, al tomar distancia, es que nos apartamos, y ahí se cumple el ser apartados para Dios. ¿Pero por qué pasó eso? Porque hubo un previo proceso de que fuimos renovados en nuestra mente en seguramente esa área o en una situación X, y eso conlleva que más para atrás, antes de que la mente fuera renovada, significa que nuestro corazón ya estaba siendo sanado en esa área. Entonces, noten la diferencia de este conducto regular. El corazón sanado, tal vez en una área en específica, luego permite que tu mente sea renovada para poder ver con la luz que Dios nos habla en esa área, y luego somos capaces de abrir los ojos, reconocer el pecado, reconocer en este caso nuestra debilidad, lo que nos afecta, en lo que somos vulnerables, y ya tomamos distancia. Pero hubo un proceso anterior, no fue de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué pasaba antiguamente? Las personas que eran en este caso los religiosos, todos los judíos, ellos hacían lo que la palabra decía, pero ellos fueron, entre comillas, cambiados de fuera hacia adentro, pero la verdad es que nunca llegó esa transformación al interior. En cambio, nosotros como hijos de Dios, por tener su Espíritu Santo, nosotros somos transformados de dentro hacia afuera. Y ahí es donde nosotros vamos expresando a Cristo, donde nos convertimos en el Hijo de la complacencia de Dios. Y ahí nosotros tenemos comunicación y comunión con Dios, y ahí es donde nosotros podemos entender cuál es la voluntad de Dios. Entonces, es súper importante la parte de la santidad, porque no lo estamos diciendo para que seamos santos, porque siempre la gente más joven lo relaciona como con el área sexual y todo el tema, y sí, obvio que sí, pero esto es una santidad, se refiere a ser diferenciados y ser apartados en el día a día, en las actividades que nosotros hacemos. Entonces, viene un conducto regular, viene un corazón sanado en una área en específico, viene la luz de Dios a nuestra mente, somos renovados, por ende ya tomamos la decisión y tomamos distancia de lo que ya el Señor nos está mostrando. Atento, alerta, aléjate. Eso te hace daño. No sigas más en eso. Y somos capaces de ejecutarlo. Somos capaces de unir nuestra voluntad. Pero todo tiene un previo proceso. No podemos pretender ser santos y apartarnos de todo de la noche a la mañana, porque no se puede. Porque tarde o temprano eso va a generar una ansiedad y vamos a acudir nuevamente a eso. ¿Y a qué apuntamos? A la importancia de tener la comunión con el Señor, para que nuestro corazón sea sano y todo lo que ya habíamos mencionado. Ay, me encanta esa parte. Gracias, Señor. Y el tema de la justicia, en el fondo se refiere al carácter, como les mencionaba, que tiene Dios, que se nos fue dado por medio de su Hijo. Y eso es lo que día a día está siendo transformado en nosotros. Nuestra forma de vivir, como decía Elisa, nuestro comportamiento, las cosas que decidimos diariamente. Entonces, el Señor todos los días nos hace tomar una decisión. No vamos a hablar de decisiones simples como qué ropa me pongo, porque eso ya es netamente de nosotros. Pero Él nos hace tomar decisiones constantemente
lo que finalmente nos permite estar saldados, por decir de algún modo. Porque cuando no vivimos justamente, cuando no nos preocupamos del otro, o cuando finalmente son decisiones basadas en nuestro placer, en nuestro beneficio y en nosotros mismos, siempre quedamos al debe con las personas. Decía el ejemplo, el libro de un pastor que predicaba y que, claro, predicaba súper bonito de la boca para afuera y todo, pero creo que al bajarse del púlpito, si no me equivoco, Damari, él pasaba a pisar un abrigo de una de las personas que estaban sentadas abajo. Y él ni siquiera fue como, lo siento, o se lo sacudía y se lo corría, nada. Entonces, lo que él predicó fue de la boca para afuera, fueron solo palabras, porque al momento del accionar, que fue algo tan pequeño, él no fue justo, porque él quedó al debe con la persona. Y eso nos sucede a nosotros diariamente. Y muchas veces hablamos de la boca para afuera, y yo sé que no es lo que queremos. Y es ahí la importancia nuevamente de tener nuestra mente renovada y que finalmente el corazón sea de inicio sanado, para que lo que llegue a la mente y salga de nuestra boca sea una realidad y lo podamos ejecutar diariamente. Así es que no tenemos comunión con Dios, dice, cuando somos injustos. ¿Por qué? Porque nos apartamos. Y si queremos renovar nuestra mente continuamente tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Entonces, todo apunta en el fondo a toma la decisión. Karima, ya es hora de tomar la decisión. Porque yo puedo estar hablando de esto todo el tiempo. Puede sonar súper bonito de mi boca y puedo ser súper elocuente y hasta ahora súper entendida. Pero puede que mañana me toque vivir una situación en donde esto yo no lo aplique. Entonces significa que mi mente no fue renovada y que yo hablé súper bonito de la boca para afuera. ¿Y a qué apunta el Señor? A que nosotros seamos iguales a su Hijo. Dios quiere que seamos iguales a su Hijo, la expresión. Y ahí nos volvemos el Hijo de su complacencia. Y ahí finalmente le agradamos. Y Él nos va contando sus secretos y lo que quiere hacer, y entendemos el propósito, y el día ya no es tan complejo, y podemos hacer más cosas por Él. Pero porque fluyó la vida, fluyó su vida en el fondo en nosotros. Y en eso consiste esto, no en tener conocimiento, no en que sea una letra, no en que simplemente leamos y podamos compartirlo. Y amén, yo quiero que esto se haga una realidad en mi vida y que no sea solamente un hablar. Y es lo que todos tenemos que pedirle al Señor, que no sea solamente un hablar, que ya sea una decisión. Amén. Así es. Muchas gracias, Cari. Con respecto a estos 3 puntos, chicos, ¿hay alguien que quiera opinar algo? De despojarnos del viejo hombre, de eliminar el pecado de nuestro corazón y vestirnos del nuevo hombre. ¿Alguien que quiera comentar algo con respecto a esto ya para ir a la última diapositiva? Voy a tratar de verlos a ustedes si es que hay alguien que quiera hablar. Ya lo último es un poco más práctico, así que estaríamos finalizando en un ratito más. ¿Alguien no? Perfecto. Muy bien, entonces ahora vamos a ir a la última diapo. No sé si la ven. Todavía no. Ya. Ahora sí. Perfecto. Cuando decidimos tener una mente renovada, y ahora ya va lo práctico, ya nosotros después de todo lo que hemos escuchado acerca de esto, decimos desde ahora ya, sí, voy a dedicarme ahora a renovar mi mente y yo quiero hacer algo un poquito más práctico, entonces la idea es que ahora ustedes puedan abrir sus micrófonos y le voy a pedir a alguno de los chicos que lea, por ejemplo, el color amarillo, otro que lea el color verde y lo vamos a ir comentando entre todos porque ya es más o menos un resumen de todo lo que hemos visto, así que vamos a hacer como un mini recordatorio. Así que, ¿quién quiere comenzar leyendo el color amarillo? No se peleen, Daun, no Saúl. Yo no los veo, así que alcen su micrófono y solamente comiencen a leer y así vamos comentando. Ya ven, yo leo el primero. Ya, dale. Ya, dice, estaremos con una mente abierta, por lo tanto, nuestro espíritu estará abierto. Así es. Es importante que recordemos entonces que cuando nosotros decidimos tener una mente renovada, estaremos con una mente abierta. ¿Por qué? Porque el espíritu necesita llegar y canalizar a través de esta mente. Entonces es importante que nuestra mente esté abierta.
¿ya? Y así también el espíritu lo estará. Color verde, ¿quién lo quiere leer? Yo. Ya. Yo. Ah, bueno, ya me ganaron. Vamos. Nuestra mente renovada nos mostrará cómo debemos consagrarnos a Dios. Amén. Así es. Amén. Qué importante es eso, chicos. O sea, si nosotros no tenemos una mente renovada, no podremos consagrarnos. Y qué importante es que podamos estar consagrados para Dios, hacia Dios, ¿cierto? Que todo lo que nosotros podamos hacer glorifique a Dios, porque de Él es la gloria, como decía Cari, para Él es la gloria. Entonces, todo lo que nosotros hagamos debe acercarnos mucho más al Señor, y a través de las distintas publicaciones que nosotros también hacemos en Instagram, tratamos de que ustedes también, claro, todo lo que me acerca a Dios, me lleva a Dios, eso es lo que nosotros tenemos que ir diariamente preguntándonos, ¿esto que voy a hacer me consagra o me aleja de Dios? Por eso es importante que nuestra mente sea renovada día a día. Alguien que lea ese color que es medio como celeste, bueno, yo lo veo medio celeste aquí en mi computador. Ok, ¿Es el ahora sí micrófono? voy yo. Tu mente será hábil y entenderá claramente los requisitos de Dios. Así es. Que es importante, ¿cierto? Que podamos, vamos a estar así como más alerta, vamos a estar siempre ahí atentos a lo que Dios quiere, lo que realmente hacia dónde Él quiere llevarnos. Entonces vamos a poder comprender y vamos a tener una visión más clara de todo. Siempre nuestra visión es limitada, como humano es limitada. Sí. Entonces tenemos otra perspectiva en relación a otras cosas. Entonces, por eso Dios nos lleva mucho más allá. Entonces, siempre vamos con una mente renovada, vamos a estar como más hábil y podemos entender claramente lo que Dios quiere y nos demanda a cada uno de nosotros. Claro, amén. La siguiente. Yo. Ya. Dice, podremos comprender la voluntad de Dios, conocer su deseo y entender la Biblia. Así es, una mente renovada, entonces, chicos, es algo así, pero tan claro. Nosotros cada vez que compartimos con Cari, como que decimos, hoy, pero ¿por qué no nos dimos cuenta antes? Es que es así, es así de real. Sí. Es así de real, y como que todo uno lo lleva así. Hoy, por eso, no sé, a veces juzgamos a las personas o a veces tomamos malas decisiones, y es porque nuestra mente no ha sido renovada, somos prejuiciosos. ¿Por qué? Porque nuestra mente no ha sido renovada. Por ejemplo, escuchamos a lo mejor predicaciones y todo lo encontramos malo, comenzamos a colar lo que no nos gusta, no, es que él no está bien, es que él no hace bien esto, y nos llevamos criticando todo el día. Y qué importante es tener esa mente renovada para no caer en esas pequeñeces que en realidad son bien importantes, porque estar ahí como siempre murmurando contra el otro no es bueno, no es sano, ¿ya? Entonces nos ayuda a comprender y conocer el deseo de nuestro Dios y entender la Biblia, qué es lo que realmente dice y no solamente lo que nosotros queremos entender o lo que nos conviene, ¿ya? Nosotros a través de una mente renovada podemos entender la palabra de Dios. Y aquí va también, por ejemplo, cuando uno lee un pasaje bíblico y lo puede leer un día, una vez, y Dios te va a entregar algo en algún área en específico, y tú lo lees al otro día y Dios te entrega otra cosa. Y eso es tener una mente, ¿cierto?, renovada, donde Dios nos habla diariamente, nos habla de distintas formas. Y qué hermoso es, porque su palabra obviamente no vuelve vacía y siempre se renueva también. Por eso es importante que tengamos una mente renovada. El otro color, ¿sí? Es lo que habíamos comentado a través de la importancia de estar siempre con una actitud de aprendiz, de discípulo. Porque el que ya se la sabe toda, entonces no puede volver a escuchar una prédica 2 veces, no puede volver a leer el mismo versículo 2 veces porque ya se lo sabe. Entonces, si ya se lo sabe, significa que entonces tiene que seguir avanzando. Y no, la cosa no es así. Es como una gráfica tan pequeña como una persona que camina en el bosque a oscuras. Pero el que tiene la mente renovada no camina a oscuras, al menos camina con una linterna delante de sus pies.
Entonces, así es, y a medida que vamos teniendo más comunión con el Señor, que nuestra mente va siendo más renovada, entonces, un poquito más adelante, también se va iluminando. Y así ya no caminamos a ciegas. Así que vamos por las mentes renovadas. Eso, chicos. Ya, síganse, que es como este cremita aquí. Alguien lo lea, por favor. No Amén. Sí, vamos. No se peleen, por favor. se peleen. Una mente renovada podrá entender claramente lo que Dios exige. Así es. Bueno, va muy, muy ligado a lo que decía arriba, más que nada para recalcar que es importante entonces tener esta mente renovada, porque Dios a veces nos exige algunas cosas que nosotros tenemos que ir haciendo, tenemos que ir mejorando, porque Él nos quiere ver crecer. La idea de estar con Dios, ¿cierto?, es poder irse cambiando muchas cosas. O sea, Dios nos quiere hacer una mejor versión. Total. Dios quiere hacer algo mucho mejor, por eso es importante ser como barro en sus manos. Él nos moldea a diario, Él nos moldea en todo momento, entonces a veces nos exige algunas cosas, y si nosotros tenemos una mente renovada vamos a poder hacerlo. Y siempre hemos recalcado durante todas estas sesiones que hemos hecho, que una persona sí o sí, cuando está estancada es porque su mente no ha sido renovada, entonces solamente se queda con una alimentación blanda, una alimentación que es como ahí y se pone un poco débil, todo le molesta, o no le gusta que lo traten mal, o por ejemplo si un hermano no lo saludó, inmediatamente no me gustó, no quiero participar porque me miraron feo, no sé. Entonces, muchas cosas, y ahí vemos que hay una mente que no ha sido renovada, porque no toleramos nada, y todo nos molesta, ¿ya? Entonces tenemos que ahí tratar de poder trabajar eso y decidir en algún momento. Y la última, bueno, es la más cortita, si alguien la quiere leer. ¿No? Juzga, entiende la Biblia, predica. Así es. Y va muy ligado, obviamente no juzgar como lo hace, porque Dios es el único que puede juzgar, pero sí tener como criterio de muchas cosas, ¿ya? Y también entender la Biblia, que es más o menos lo que habíamos conversado en unos puntos anteriores, y predica también. O sea, hay gente que se llena como de conocimiento, de saber más, pero no comparte. No es luz para los demás con la palabra de Dios. Y es importante cuando nosotros tenemos una mente y decidimos tener una mente renovada, en lo que nosotros podamos crecer es lo que también nosotros debemos compartir. Y eso es lo que va a salir de nosotros, que pueda ser de edificación para quienes nos rodean, para quienes nosotros compartimos. Por eso es importante, chicos. Y vamos a leer todos juntos la parte que está ahí en amarillo, todos juntos ahí con el micrófono abierto, para que podamos ahí recordar, pero le vamos a cambiar una parte que diga, en vez de debemos, lo vamos a decir, debo practicar esto, ¿ya? Así que lo vamos a leer todos juntos a la cuenta de 1, a la cuenta de 2, y a la cuenta de 3, dice, es hora de decidir. Debo practicar de manera definitiva delante de Dios. Delante de Dios. Amén. Eso, chicos. Bueno, espero que esta temática haya sido de bendición para ustedes. Realmente para nosotros, como con Cari, fue de bendición renovar nuestra mente. Sí, es lo que nosotros le motivamos en esta noche, a que puedan hacerlo, que puedan decidir abrir su mente a la mente, ¿cierto?, de Cristo, unir su espíritu también a lo que Dios quiere, a conocer la voluntad de Dios, y en este momento estamos desorientados con respecto a eso, que podamos renovar nuestra mente, poder conocer la voluntad de Dios a través de su palabra, de diariamente renunciar a nuestro yo, diariamente decidir dejar y despojar este viejo hombre que a veces no aparece y no nos deja avanzar y nos tiene ahí estancados con nuestra mente entrenecida. Así que ánimo, chicos. Damaris. Y la última palabra, Cari. ¿Por qué te querés irte al oído? No, dije con respecto a esto para después abrir el debate con los chicos. Oye, o sea, lo que pasa es que me quedé pensando en esta parte de acá, porque claro, una mente renovada podrá entender claramente lo que Dios exige, y como que siempre lo
lo visualizamos como al exterior, como lo que Dios me pide que haga con el hermano, lo que Dios me pida en medida, ¿cachai? Pero esto también apunta a lo tan profundo que tenemos en nuestro interior, porque de repente podemos estar con toda la intención de, pero sentimos que algo no fluye, sentimos que como que el Señor nos escucha, o como que, como decías tú, estoy como estancado, y algo pasa, y es porque hay una pequeña piedra en el zapato. Claro, uno puede caminar 2 cuadras, 3 cuadras, la piedra molesta un poco, pero no me impide seguir caminando en algún aspecto. Pero es algo tan pequeño y tan profundo que solamente el Señor sabe y que a Él le incomoda. Nosotros nos hacemos los locos, como tú decías, y tapamos el sol con un dedo, pero a Él le interesa sacarlo, esa cosita tan pequeña, y eso es lo que Él nos exige. Y muchas veces paraliza nuestro fluir porque quiere saldar esa deuda, porque, como decíamos anteriormente, estamos al debe con Él, con una pequeña piedrita, y Él quiere que tengamos un vivir justo, quiere que tengamos su carácter y su forma, y eso es cuando dice que en el fondo nuestra mente renovada podrá atender claramente a lo que Dios exige. Cuando nuestra mente está siendo renovada, cuando estamos en comunión, cuando el corazón está siendo sanado, ahí podemos ver esa piedrita de la profundidad, no la cosa externa, porque eso cualquiera lo podría hacer, pero cuando hay algo que molesta en nuestro interior, ni siquiera nos damos cuenta, Él es capaz de mostrarnos, cuando nos disponemos a ser renovados por completo. Eso quería comentar de ese cuadrito. No sé si alguien más quiere comentar de estos cuadritos. Ahí voy a dejar de compartir pantalla para que podamos comentar lo que hemos conversado.